Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Vivo y tejo en Argentina, Buenos Aires. Y este va a ser mi vlog tejeril, donde simplemente vamos a hablar de tejidos, por ahí de algunas compras que hice. Vamos a hablar de los avances, de lo que ya tejí. Y me parece que este tipo de videos también anima a ustedes a tejer, o mientras están tejiendo pueden ver este video. Bueno, voy a colocar micrófono aquí, me va a desconfigurar un poquito mi suéter. Y en primer lugar les presento este precioso suéter que tejí, que ya hay tutorial en mi canal donde enseño paso a paso cómo lo hice. Es un suéter tejido top down desde el cuello de arriba hacia abajo, con agujas circulares. Por supuesto, acá no hay ni una sola costura, así que les gusta tejer sin costuras, vayan a mi tutorial. Voy a dejar link en la descripción de este video y enseño cómo hacer cada paso a paso para cualquier talle. O sea, yo no hago tutoriales de tejido donde digo, bueno, para talle M tantos puntos, talle S tantos puntos. No, yo tejo para mí, mi talle es XL. Así que si su talla es XL también pueden ir copiando lo que hago, pero si tienen otro talle, enseño cómo hacer este mismo suéter, cómo hacer los cálculos para cualquier talle. Por supuesto, en la parte delantera y en la parte de atrás de la espalda, con vueltas cortas, formamos esta bajada hermosa para realizar este escote. También enseño cómo se hace. Así que bueno, vayan a ver el tutorial, no se van a arrepentir. Está tejido con agujas número 4 o 4,5, no me acuerdo. Lana muy finita. Para este suéter necesité nada más que 150 gramos. Eran 3 ovillos de 50. Y esto lo que me quedó. No sé, habrá 10 gramos aquí. Esto solo. Así que bueno, con 150 gramos van a poder hacer esta preciosura. ¿Qué más? También el último tutorial que salió fue de estos calcetines ahora en Buenos Aires. Estamos en invierno, hace frío, por eso les recomiendo mucho tejer estos calcetines. Aquí la parte de la suela no tiene costura, está tejido con punto Santa Clara, súper fácil, con agujas circulares también. La costura hay aquí nada más, aquí atrás. Y enseño cómo hacerlos para cualquier talle. A veces la gente me dice, me escriben en comentarios, Silvana, yo no sé tejer con agujas circulares. Bueno, exactamente en los videos enseño cómo tejer. Compran un par de agujas circulares, viendo mi video van a poder aprender. Porque es lo mismo, o sea, cuando nosotros pasamos puntos de una aguja a la otra, aquí por ejemplo, estas dos agujas, ¿no? Pasamos de una aguja los puntos a la otra, damos vuelta de esta aguja sobre esta, se tejen igual los puntos, derecho, revés, derecho, revés. Con agujas circulares pasa lo mismo, simplemente que todos los puntos están sobre el cable, o sea, ustedes tejen, pasamos los puntos de una aguja a la otra, damos vuelta de una aguja a la otra. Si queremos tejer ida y vuelta, lo que pasa es que los puntos están sobre el cable, nada más. Y no molesta tanto, no son largas, no, al tejer no se cansa tanto la parte de aquí de la muñeca porque no sostiene todo ese peso del tejido. Así que aprendan con mis videos a tejer con agujas circulares. Y les cuento lo que estoy tejiendo ahora. Estoy preparando un tutorial imperdible. La verdad que estos tutoriales son muy valiosos. Con esta lana que traje de Irlanda, estoy tejiendo un suéter súper calentito. Miren, con este diseño del centro, manga Raglan. La tejo obviamente para mi talle, para mí, pero en el video voy a enseñar, voy a explicar, voy a dar todos los cálculos cómo tejerlo para cualquier talle. Así que no se pierdan este video. Aquí ya me falta tejer 10 vueltas en circular y después voy a separar las mangas del cuerpo y voy a tejer
ya por separado, las mangas y el cuerpo. Aquí en el centro con este bonito punto. Bueno, después de lavar esto todo se acomoda. Y no sé si tejer también este diseño lo pienso tejer aquí en las mangas abajo. Lo estoy pensando. Es un proyecto bastante complejo porque no solo que estoy tejiendo nada más que para mí, sino hago todos los cálculos para que ustedes también puedan tejerlo. Así que espero que me salga todo bien. Es un avance nada más, o sea, voy a seguir tejiendo. Todavía falta bastante, pero como es hilado bastante grueso y estoy tejiendo con aguja número 5,5, va avanzando súper rápido. Y también ahora la parte que a muchos les gusta, mis compras de tejido. Las compras hice en Amazon, en Estados Unidos. Mi esposo fue de viaje y le pedí que me trajera esto, porque saben que para comprar en Argentina es un lío. Y bueno, pedí que me lo trajera. Si ustedes quieren también comprar lo que compré yo, simplemente voy a dejar o sea, aquí las fotitos y todo, y pueden ir buscando. Primero, lo que compré fue este soporte para los conos, para los ovillos. Por ejemplo, este ovillo, ¿no? Buscamos aquí el centro, lo colocamos sobre el soporte y tejer mucho más cómodo que los ovillos. Miren, debería comprar un par de estos soportes. Este soporte también es muy bonito, es largo y bueno, es súper cómodo de tejer, fíjense. Maravilla. Compré este soporte para los conos, para los ovillos. Está hecho de madera. Miren la calidad, es muy buena. Compré el más alto que había porque hay más chiquitos. Por ejemplo, para este tipo de ovillos más cortos. Y compré este largo porque lo necesito, por ejemplo, para este tipo de conos. Así, ¿ven? Es un cono de 1 kilo. Va perfectamente bien. Por eso pedí este de madera grande. Me encantó. Súper recomendable. Yo no tengo ninguno. Debería comprar un par. O también a veces se venden dobles o triples. Se pueden poner 2 o 3 si uno quiere tejer, por ejemplo, 2 colores a la vez, o la hebra puesta doble. También compré esta máquina ovilladora. Yo no la tenía antes. Me falta el devanador, pero voy a pensar si lo compro o no porque ocupa mucho espacio. Pero esta máquina para mí es infaltable. Yo tengo muchos ovillos por ahí en las cajas. Quiero ordenar todo. También me sirve, por ejemplo, si quiero tejer lana puesta doble, ¿no? Ovillar un poquito de esta. O hacer un ovillo y después tejer tomando el hilo de adentro. Muy buena máquina, es de metal. También la compré en Amazon. Ahora les muestro cómo funciona y todo. Aquí, por ejemplo, tengo esta caja con ovillos de esta forma, pero me gusta mucho más cómo van quedando ovillados así. Me parece que queda mucho más lindo. Se puede tejer doble hilo puesto doble. Sacamos uno por adentro, otro por afuera. Así que tengo estos ovillitos así. Pienso acomodarlos. Fíjense cómo quedaron estos ovillos bien ordenados. Se ve muy bien qué es lo que tengo. Cómo funciona esta maquinita. Por ejemplo, quiero pasar este hilo de esta bobina aquí. Porque, por ejemplo, estoy pensando de tejer hilado doble. Uno saco por afuera y otro por dentro del ovillo. Aquí en este caso no se puede, pero si lo ponemos ovillar con esta máquina, sí se va a poder. Colocamos aquí, tengo este soporte. Todavía no tengo esta, ¿cómo se llama? Díganme en los comentarios, esta cosita para, a ver, esto va así. Para ovillar las madejas, pero la voy a comprar también. Esto se coloca aquí.
Y simplemente, a ver dónde está. Es mucho lo que dejé, un poquito menos. Y ahí va. Esta es la marca. Donde comprarla pueden encontrar ustedes en internet, porque yo la compré. La verdad que la pagué, nadie me la regaló. Pero quería compartir si sirve o no. Y la verdad que a mí me gusta. Está hecha de metal. Aquí todo metal. Miren cómo está. Muy prolijo, muy robusto, muy bueno. Y lo que me gustó mucho, que te permite hacer ovillos bastante grandes. Miren, el tamaño de este ovillo es enorme. No son chiquititos estos, que hay máquinas que tienen esto así cortito. Por eso se hace este tipo de ovillos. Y se corta mucho más la lana. O sea, tienen mucho más cortes. Esta hace ovillos así enormes, grandes, miren. Y también en las tiendas de Estados Unidos hay tiendas Ross, Burlington, TJ Maxx, bueno, ese tipo de tiendas se vende todo económico, se vende todo de marca, económico y barato. Esta vez cuando fue mi esposo, prendió la cámara cuando estaba dentro de la tienda, anda, digo, a la sección de portacosméticos y fíjate qué hay. Y cuando vi esta hermosa portacosméticos, porque se vende donde se venden este tipo de cosas. Bueno, vi esta de Guess, miren, muy bonita. No sé, la calidad parece muy buena. Todavía ni le saqué los envoltorios aquí. La calidad parece muy buena, pero yo tengo portacosméticos, no uso tantos cosméticos, tanto maquillaje, o sea, no soy de maquillarme todos los días, pero digo, comprarme esta. ¿Para qué? Adivinen. Por supuesto, para guardar cosas de tejido. Bueno, aquí. ¿Qué es lo que me trajo? Me trajo los marcadores, que ahora los muestro más de cerca. Aquí, marcadores para los puntos, con diseño muy bonitos. 14 marcadores. Lindos gatitos. Miren qué bonitos colores. Miren estos búhos. Ay, qué bonitos. Me encanta. Bueno, chiches de los tejedores, ¿qué puedo decir? Miren esta preciosura. A ver, así. Hermosos. ¿Cómo funcionan? Se abren así, de esta forma. O sea, podemos colocarlos en cualquier momento, sacarlos de la aguja. Son bastante grandes, o sea, para las agujas, supongo, de hasta número... A ver, vamos a ver hasta qué número. Vamos a probar con las agujas número 8. Sí, número 8, sí. Así que hasta las agujas número 8 perfectamente van estos marcadores. Y para estos gatitos me parece que también número 8 va, sí. O sea, hasta número 8 de agujas estos marcadores van perfectamente bien. Y después también estos marcadores, fíjense, son este tipo de marcadores son mis preferidos. ¿Por qué? Porque al tejer no molestan, porque nosotros cuando pasamos tejiendo los marcadores no molestan. Miren estos colores divinos. Yo tengo marcadores, pero ya se me están oxidándose, por eso compré estos así. Y también aquí guardo esta lana preciosa que traje de Irlanda, esta de alpaca, de Lang Yarns, todavía la tengo así. Me da pena hacer un ovillo y tejer con esta preciosura, es súper cara. Alpaca y poliamida es lana para tejer calcetines, pero no sé si voy a tejer calcetines o qué. Y bueno, y también aquí, o sea, estoy guardando cositas, unos ovillitos, maniquí para tejer escarpines. Bueno, así que me trajo
también esta cajita. Feliz, no sé, ustedes, quienes somos fanáticos de tejido, fanáticas, fanáticos, bueno, todo lo que tejemos, hombres y mujeres. Ahora, por cierto, hay muchos hombres también que tejen. Bienvenidos a nuestro mundo de tejido. Y yo veo a los hombres que tejen súper bien, que no, o sea, la verdad que a veces tejen mejor que nosotras las mujeres, pero bueno, a veces ahí en Instagram sí, había un señor, no sé si oriental, de Medio Oriente, que teje súper rápido, tiene muchos ovillitos así y teje cosas impresionantemente increíbles. Yo digo, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Y dónde está él, no? Así que bueno, todos. ¿Qué más quería decir? Hablar del tejido es un tema también que quería levantar, que cuando nosotros empezamos a tejer, somos principiantes de tejido, está perfectamente bien tejer un suéter tipo 4 rectángulos, coserlo, ir aprendiendo, pero después vayan aprendiendo cómo realizar escote, cómo realizar esta bajada de atrás, de adelante. Aprendan a tejer con agujas circulares, aprendan a tejer según sus propias medidas. Yo no digo que está mal comprar patrones, está muy bien comprar patrones, porque a veces hay personas que tejen súper bien y son súper sabias y saben cómo tejer con muchas técnicas que yo no sé, por ejemplo. También por ahí cada día aprendo algo nuevo y les recomiendo cada tanto ir aprendiendo algo más, no quedarse en tejer 2 rectángulos y nada más, no aprender puntos nuevos, aprender técnicas nuevas, aprender a tejer según su propia talla, con su número de agujas. Por más que le diga, miren, voy a tejer con este tipo de lana calcetines, ustedes tienen otro tipo de lana, yo siempre enseño y explico en mis videos cómo tejer con lana que ustedes tengan, sin importar qué lana tengo yo. Eso sí, recomiendo mucho ir aprendiendo a usar agujas circulares que les van a salvar la vida. ¿Por qué digo esto? Porque primero que en el mercado hay tantas marcas de agujas circulares y bueno, para cada bolsillo. Yo ya hablé de agujas circulares hace un par de videos atrás, también dejo tutorial donde enseño qué agujas compraría, qué agujas no. Definitivamente no, porque directamente yo las tiré a la basura. Hay algunas agujas que ni a los principiantes recomiendo, pero hay muchísimas marcas que no son tan caras y ustedes pueden comprar 2 o 3 números de agujas y empezar con eso. Y también estoy pensando de hacer próximamente, no sé si un video o capaz que hacemos un en vivo, donde vamos a hablar sobre las agujas circulares, más que nada sobre los cables, el largo del cable, cómo son los cables y todo eso. Si les interesa este tema, déjenme en los comentarios o también pueden escribirme sobre qué temas quieren que hablemos. Voy a tratar de filmarlos tan seguido como pueda, ¿no? Si tengo algo nuevo para tejer. Ahora solamente tengo este proyecto que les mostré, Manga Raglan, no tengo nada más. Hay personas que tienen 5, 6, 7, 8, 10 proyectos a la vez. Tengo a veces 3, no sé si tuve 4 algún día. Uno pequeño y puedo tener y 2 grandes. Más que eso no me da la cabeza porque después se me olvida qué es lo que tengo que tejer, qué es lo que tengo que hacer y se complica bastante. Así que bueno, eso fue todo lo que quería hablar con ustedes hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en nuestros próximos videos.